Cordial saludo, hoy es domingo 8 de diciembre de 2013, este es el análisis del cierre semanal de la Bolsa de Valores de Colombia. A nombre de Golden Stocks les habla Carlos Arce. Recordemos que llevamos ya una semana de negociación en la bolsa y dentro del mes de diciembre vamos a mirar gráficos semanales, gráficos mensuales. Iniciemos entonces haciendo el análisis primero con el ICOLCAP. Recordemos que el índice general de la Bolsa de Valores retrocedió en el diario el viernes 0.43% con un volumen negociado de 123 mil millones de pesos, que es una cifra inferior al promedio general. Cuando los meses de diciembre pues la volumen de negociación normalmente cambia. El ICOLCAP como tal hace una vela roja de rango estrecho, cola de piso cercana por debajo del punto de control del PIB y cercana a la zona de soporte, que está aproximadamente entre 15.842 pesos aproximadamente, y con una posibilidad de que caiga inclusive a los 15.500. Esta vela deja un retroceso de 1.5% en la semanal y hay una situación de continuidad todavía en el gráfico, continuidad bajista, como les decíamos, con potencial de que rebote a partir del 15.800 o del 15.500 aproximadamente. En la semanal el volumen de negociación fue similar, digamos que están dentro del promedio de las últimas 6-8 semanas aproximadamente. En el gráfico mensual entonces lo que podemos observar es una vela de rango estrecho también, indicando, esto puede estar indicando cerca que hay una probable terminación de ese retroceso después de este rango amplio en el mes anterior, en el mes de noviembre. Esperemos que esto llegue a este punto de rebote, pero recuerden simplemente esta zona de soporte en 15.800, en 15.500 es una zona de soporte fuerte, pero pues los soportes y la resistencia hicieron para romperse también. Técnicamente debería rebotar, esperemos que así sea, lo vamos a observar ya en esta semana o en la próxima. Observemos ahora entonces acciones, vamos a ver acciones como Bancolombia. En el gráfico de Bancolombia vamos a observar este gráfico diario, vamos a mirar simplemente la acción de Bancolombia, que está haciendo un retroceso de 4.1% en el gráfico semanal, una vela roja de rango mediano con una cola de piso pequeña, toca la zona de soporte en la parte de pivots, bajo volumen de negociación, pendiente totalmente bajista. La situación de esta acción es tanto en el corto como en el largo plazo, el pendiente sigue siendo bajista. Entrar aquí es entrar contra tendencia, no es momento de entrar, la verdad. Hay que esperar que en la semana nos dé un primer mínimo mayor para poder tener más claridad. Pensar que esto tiene un potencial de subida. En el gráfico semanal, en el gráfico mensual, la situación pues es muy similar a la semanal. La vela es una vela roja de rango mediano que retrocede en la primera semana del mes. Esto es un acumulado mes, 4.1% obviamente. Miremos Banco de Bogotá. Banco de Bogotá, gráfico semanal primero. Observamos simplemente una zona de soporte importante sobre los 72.550. Hay una zona de resistencia, también una zona de soporte cerca de los 65.324. En la semana hay un retroceso de 3.1% con un cierre de 65.740 pesos, pero está por debajo del punto de control de PIBs. Las medias móviles empiezan a cortarse, a estrecharse, hay que tener mucho cuidado. Si esto rompe técnicamente sería recomendable estar fuera de la posición por una razón muy sencilla, porque en la semanal los precios cerraron por debajo del punto de control de PIB en 5.973, aunque el volumen de negociación es bajo y técnicamente esto está en poder de los vendedores. El RSI así lo confirma, el RSI está cerrando con un valor de 45.3 aproximadamente, y el MACD también indicando que esto está en pleno control de los vendedores. Esperemos realmente que el cambio se produzca en los próximos días. Está bastante extendido. Bolsa de Valores de Colombia, la BBC, también en el gráfico semanal pues deja una vela, la tendencia es totalmente en el gráfico semanal, una tendencia totalmente bajista, tanto en el corto como en el largo plazo. En la semanal está haciendo mínimo y máximo menores relativamente iguales. Deja una vela en la semanal roja que retrocede 3.8% cerca de una zona de soporte que está situada acá en los 22. Hemos dicho ya en reiteradas ocasiones que no somos partidarios de comprar la posición hasta que esto no rompa el 24.7. Una vez que lo haga podríamos pensar un poco más.
y esperar que las medias móviles pues realmente sean rotas de manera amplia y nos dé una situación de entrada mucho más confiable. El gráfico mensual lo que muestra obviamente es una confirmación de la semana, la tendencia es bajista. El gráfico mensual, la vela retrocede también 3.8% con cierre en los 23 y con vela roja de rango estrecho indicando que hay una situación bastante interesante de movimiento horizontal y lento. Esperemos el rompimiento que le hemos manejado antes. Por ahora entrar aquí es entrar contra tendencia, ténganlo presente simplemente. El gráfico semanal de la acción de Celsia, que en el largo plazo pues esto tiene todavía connotaciones alcistas de largo plazo, pero recuerden los retrocesos que han hecho son importantes. Esta es una onda 1, 2, 3, esta es la onda 4, esta sería la onda 5. Esto es muy probable que aquí, después de este retroceso que haga una onda de impulso que tendría potencial de llegar nuevamente a los 6000, pero si no rompe los 6000, esto indicaría que puede volver a caer técnicamente. En la semanal el retroceso, la vela fue una vela de rango estrecho, colas de techo y piso. Esto es una vela de total indecisión, muy cercana a la zona de soporte, la zona inferior del punto de control de pivot. Si lo rompe, va a continuar. Esto va a ir a buscar los 5.439. Hay bajo volumen de negociación en la semana y los precios están por debajo de la media móvil de 20 periodos también. Tengan mucho cuidado. Obviamente esto podría ser, miren, observen aquí, esto podría ser un hombro, cabeza, hombro, es una opción. Aquí está la subida, el primer hombre, cabeza, retroceso. Aquí está la parte de la clavícula. Trata de rebotar nuevamente. Vamos a ver, o haría un pullback aquí. Técnicamente es una posibilidad, pero tengan presente que de todas maneras en el corto plazo, en el corto plazo, la tendencia es bajista obviamente, y esa connotación pues esperemos que haya una situación de cambio. Por ahora no es bueno comprar ni entrar en esta posición. Cementos Argos, tendencia en el corto plazo y en el mediano plazo, la tendencia es bajista, pendiente totalmente negativa. En la semanal deja una vela que retrocede 6.8%, muy fuerte el retroceso de Cementos Argos para el gráfico semanal. En el gráfico semanal la pendiente, vemos que tiene una connotación todavía alcista, pero en el muy largo plazo, en el corto y el mediano plazo, la tendencia es totalmente bajista. Entrar aquí es entrar contra tendencia. Esto técnicamente está cerca de una zona de soporte en 8617, pero nuestra recomendación obviamente desde la semana pasada es estar fuera de esta posición en el momento en que rompió los 9167, y en la semana está dando un volumen importante de negociación, mejor que las 2 semanas anteriores, de modo que fuerza bajista por lo pronto. Cerca de este valor, como dijimos, cerca del 8600 hay una potencial zona de rebote. El gráfico mensual lo que nos muestra también es una vela de rango amplio, 6.8% de retroceso, de continuación bajista con potencial para caer inclusive en la mensual a los 8.000 pesos, para que usted por favor tome su decisión. Obviamente recuerde que nosotros damos unas guías importantes aquí, unas guías generales, pero es una interpretación muy personal del análisis técnico para que usted finalmente de acuerdo a eso pueda tomar decisiones. Esto no se convierte en un manual exacto para tomar decisiones exactas, no, hay que complementar el análisis que damos aquí con mucha más información técnica. Esto es una pauta general importante, sí, pero recuerde que hay que profundizar en el análisis y para eso hay que tener cierto grado de conocimiento. Canacol Energy en la semanal deja una vela que crece. Miren, esto es importantísimo obviamente en Canacol, 20% en esa sola semana creció Canacol. Habíamos dicho que había roto esta zona de soporte importante. La zona siguiente de soporte está alrededor de los 11.600 pesos. Trató de tocarla en la semanal, llegó a 11.360 con la cola que está haciendo. Técnicamente esto sería en esta parte aquí una quinta onda de impulso. Deben ir obviamente, si esta es la primera, segunda, tercera, cuarta y esta es la quinta,
tendría un retroceso importante luego de, si no es capaz de franquear fuertemente los 11.512. Por ahora manténgase en la posición si usted está comprador en ella, pero tenga presente que estamos muy próximos a que esto pueda hacer un retroceso. En el gráfico mensual el crecimiento fue pues obviamente del 20% la primera semana del mes, con una vela con un volumen de negociación importante que aparentemente tenderá a crecer mucho más en el resto del mes, ya sea que esto rompa o sea que esto retroceda. Si usted mira en el mensual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el mensual son 8 meses subiendo desde que tocó fondo acá, cerca de los 4.122. Como que tarde que temprano va a ser la corrección. Téngalo muy presente, manténgase en la posición, pero hagamos el seguimiento diario para saber en qué momento hay que retroceder y salirse de la posición, después de obviamente entrar en posiciones ganadoras. Con concreto, primero gráfico semanal, con concreto tendencia totalmente bajista en el mediano plazo, y en el corto plazo la tendencia, bueno, esto es más bien mediano plazo y este es largo plazo. En el corto plazo la tendencia es bajista también, lo observan ustedes perfectamente aquí. Hay una vela en la semanal que retrocedió 4.3% con muy poco volumen de negociación. Esto podría estar indicando que viene algo de rebote cerca del 1218. Hay dos posibilidades: rebota a partir de 1218 o cae todavía a la zona fuerte de 1158 pesos y a partir de ahí hace un doble piso frente a este gráfico anterior y rebotaría. Por lo pronto no es situación de compra, todo esto indica que la acción está en poder de los vendedores, no de los compradores. Corfi colombiana, una situación en el corto plazo es una situación bajista. En el largo plazo la situación es de tendencia alcista, pero la recomendación que siempre hacemos, obviamente, si esto rompe técnicamente el 38.504, si cierra por debajo del 38.504, recomendamos salir de la posición, porque en el momento estaría rompiendo la parte media o el punto de control de PIB y rompería medio el de 20 periodos con un potencial fuerte para caer cerca de los 37, y si lo rompe tendría posibilidades de caer inclusive hacia los 34. Tenga presente esa parte, por favor. En el gráfico mensual lo que observamos es la tendencia de corto plazo bajista, velas de indecisión de los 2 meses anteriores. En este mes está dejando una vela roja de rango estrecho, cola de piso también, pero está antecedido de 2 velas de indecisión. Tenga mucho cuidado, aquí hay potencial para ir a buscar en las próximas semanas 35.952, de modo que recomendación es ajustar la entrada o la salida en el gráfico semanal, sobre todo la salida, que es lo que estamos viendo que es más probable aquí por el sesgo bajista que esto puede estar generando. La acción de Ecopetrol, técnicamente la acción de Ecopetrol es una acción en el mediano plazo, la tendencia es totalmente bajista. En el gráfico semanal, bueno, aquí estamos mirando algo importante. Hay una zona de soporte importante que ya ha sido tocada varias veces entre 1913, la semana pasada alcanzó a tocar ese valor cerca de los 3.910, 3.930 aproximadamente. En la semana que termina es una vela verde que crece 4.2% con volumen de negociación importante. Esto no quiere decir técnicamente que esto cambió, que hay que comprar, no. Ojo, tengan mucho cuidado. Si bien es cierto que la vela tiene un rango amplio y un volumen de negociación importante, esto habría que esperar realmente que rompiera por encima de 4.173 y que por encima de ese valor en la semana le hiciera un primer mínimo por encima de ese valor para realmente creerle. Recuerde que a pesar de que esto está verde, entrar aquí es entrar contra tendencia. Ahora, ¿qué uno podría hacer obviamente también con esta situación de vela verde y volumen de negociación soportando? Uno puede pensar en comprar la posición, pero apretar el stop de salida muy apretado, cerca del punto de control de PIB, de los 3.960 aproximadamente. Esa es una opción. La otra es esperar que haga un primer mínimo mayor de calidad en el gráfico semanal. El gráfico mensual lo que muestra es una vela verde pequeña que está tratando de rebotar desde ese punto de soporte que ya habíamos hablado, con volumen de negociación bajo todavía apenas la primera semana. Y entrar aquí es obviamente entrar contra tendencia, pero está cerca de zona de soporte, como decimos, aun cuando esto podría caer un poco más todavía, inclusive cerca de los 3.580.
1, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Existe la posibilidad que esto esté rebotando, pero el gráfico diario es en el cual ajustamos la entrada como tal y la que nos da un punto de referencia importante. Empresa de Energía de Bogotá, los gráficos mayores nos dan la tendencia general, obviamente. Empresa de Energía de Bogotá, la EEB, gráfico semanal, deja una vela verde que crece 2%, la tendencia continúa siendo alcista en el largo plazo, la pendiente se mantiene, los precios están por encima del punto de control de pivots, hace un rebote, aparentemente esto es un mínimo mayor de continuidad. Esto podríamos pensar que fuera una onda 1 extensiva, onda 2, onda 3. Si esto es una onda 3, hay que tener mucho cuidado. Si esto no rompe en este rebote, no rompe el 1618, tenga mucho cuidado porque esto podría ser un doble techo y devolverse. Técnicamente, si usted está en la posición y depende de donde haya entrado, si entró por acá, digamos en 2025, 1050, por acá en 2100 inclusive, manténgase en la posición, pero nuestra recomendación es, si esto rompe por debajo de 1513, hay que salirse de esa posición, que podría iniciar un descenso importante, entendiendo que esta onda de impulso está muy extendida y debería venir un retroceso significativo, obviamente. Empresa de Teléfonos de Bogotá, la ETB, nada, sigue la misma situación, lo que hemos comentado, hasta que esto no rompa técnicamente siquiera 425 aproximadamente, esta línea blanca que dibujamos acá, no vamos a pensar que esto va a tener una continuidad. Si usted está en la posición, manténgase, obviamente con un soporte de salida en los 385, pero esto es un movimiento horizontal y lento que se ha iniciado casi desde el 6 de agosto del año 2012, o sea, ya más de un año en un movimiento lateral. Va a rebotar en cualquier momento, esperemos que el rebote sea hacia arriba, pero técnicamente no hay una situación especial para que esto esté indicando el potencial de cambio en la semanal. Almacenes Éxito, miremos Almacenes Éxito, a la semana la pendiente es bajista también, en el mediano plazo, en el corto plazo la situación es totalmente bajista. Hay una vela roja en la semana que retrocede demasiado, retrocedió 7.2%. Esto está haciendo máximo menores, uno aquí, otro acá, 2, 3. Técnicamente está buscando el pivot anterior en los 27.900. Lo podemos observar acá. Bueno, esta vela está un poquito torcida, perdón, está pendiente, pero esta es una zona de soporte importante. Y si la rompe, teniendo presente que esto hace 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, a partir de aquí venía en un rebote importante que si no rompe el 33.000 sería un nuevo máximo menor y podría volver a caer buscando los 25.000. Estoy hablando de largo plazo, por favor. En el corto plazo la situación es no entre, no compre. Si usted está pensando como una posibilidad, todavía no es momento de entrar, obviamente. En la mensual, el gráfico del éxito, ustedes lo observan perfectamente, la pendiente es totalmente bajista. En la mensual rompió un soporte que había en 29.441. Esto nos da una situación, una sensación de que esto puede ir a buscar luego 27.200 aproximadamente. Esto puede continuar la caída. Y quizás si esto es onda 1, 2, 3, 4, 5 en la mensual, esta caída puede buscar perfectamente el 25.000. De modo que, y hay muy bajito volumen de negociación para la primera semana, de modo que esto es bajista, no tengan mucho cuidado, no es momento de compra de éxito. Miremos Grupo Argos, pero gráfico semanal primero. En el gráfico semanal la situación es muy parecida. Bueno, técnicamente en el largo plazo la pendiente ya rompió en la situación que traíamos de la alza, sobre todo porque esta vela roja, una vela de retroceso importante con 5% de retroceso, cerrando en 19.000, pero esto tiene un soporte fuerte, todavía hay una posibilidad de que esto caiga hacia los 18.615 antes de iniciar el rebote, o lo puede hacer desde ahí también en la semanal, pero podría ser un doble piso acá y a partir de ahí hacer el rebote. Por lo pronto la tendencia es bajista, hay que estar fuera de la posición o simplemente para los
potenciales compradores, no es momento de comprar todavía la acción de Grupo Argos, siendo una acción con mucho potencial, siendo una acción muy importante, pero el gráfico del análisis técnico lo que muestra obviamente es que hay que esperar el rebote. Debe estar muy cerca, sobre todo porque está muy extendido, está en poder de los compradores, de los vendedores, perdón. Esto rompe media móvil de 200 periodos. Esperemos que el rebote se detenga en 18.615 por lo menos para iniciar una continuidad alcista nuevamente. En el gráfico semanal, en el gráfico mensual, perdón, lo que vemos, sí, marcada la tendencia de retroceso de 5% que coincide por ser la primera semana del mes. El cierre es una vela roja de rango mediano, cerca de zona de soporte. En el pasado retrocedió desde allí de ese valor aproximadamente, aunque esperemos que lo haga nuevamente, y en ese caso pues indicaría una continuidad ya nuevamente de la tendencia. En el corto plazo es bajista. Grupo Aval, gráfico semanal, muestra una acción con potencial bajista en el corto plazo. Técnicamente esto sigue su ruta bajista, está cerca de una zona de soporte, está tratando de romper el punto inferior de pivots. Esto tiene potencial para buscar el 1200 y por qué no el 1100 también. No es momento de entrar en la posición, no vale la pena el análisis mensual allí tampoco. Grupo Sura, una de las acciones fuertes e importantes del mercado, pero en el corto plazo la tendencia del Grupo Sura es totalmente bajista. Es una situación que en la semana deja una vela que retrocede 2.1% con un volumen de negociación, si lo vemos acá, relativamente el mejor de las últimas 3 semanas. Pendiente bajista en el RSI, totalmente en poder de vendedores esta acción, cerca de una zona de soporte. Aquí una zona de soporte en el 34, el precio de cierre esta semana fue 34.060. Probablemente venga algo de rebote desde allí, y para creerle pues nuevamente habría que romper el 36.053 para pensar en el cambio de potencial alza. Pero técnicamente, si esto es la onda 2, 3, 4, 5, esta onda 2 acá de inicio hasta que aparece aquí con estos retrocesos, el 34.000 se convierte en una zona de soporte bastante importante. Si ustedes observan la vela, es una vela de rango mediano con una cola de piso interesante, la que está dejando información en el mes de diciembre. Técnicamente esto podría empezar a formar una vela de una cola de piso mucho más larga, dejar una vela estrecha tipo martillo, indicando la posibilidad que esto va a cambiar. Por ahora simplemente es una expectativa, no es momento de compra oficial. ISA, interconexión eléctrica SA, en el largo plazo la tendencia es bien bajista todavía para ISA, ustedes lo observan perfectamente acá. Hay una vela de indecisión que es en la semana que acaba de terminar con 0.9% de todas maneras de crecimiento, a pesar de ser una vela roja, abrió con gap y se situó cerca del punto de control de pivots. Esto simplemente esperaríamos. La pendiente es negativa en el corto plazo, como ya les hemos dicho. Debería romper para creerle que esto va a un rebote positivo todavía. Debería romper el 9125, hacer un primer mínimo mayor por encima de ese valor. Antes, la pendiente sigue siendo bajista en el corto plazo, como ya lo hemos manifestado, y no es momento de compra. Técnicamente, aparentemente esto puede ser un primer mínimo mayor, este que aparece aquí, cerca del 9510, 9600. Entrar aquí, la relación beneficio es muy estrecha porque mire la situación que se dio de cierre y el punto desde donde despegas de 8543, pero para un cierre en 8700, o sea, el riesgo beneficio es muy corto. Esperemos que esto consolide un poco más y que esto empiece a romper, por lo menos que llegue por encima de 9100, y por encima de 9100 un primer mínimo mayor sería mucho más comprable. La pendiente es negativa en el RSI, lo mismo para el MACD, aunque está ligeramente por encima de la base cero, pero hay volumen de negociación igual al de la semana anterior y son velas de indecisión, de modo que cualquier cosa puede suceder. En su efecto, esto podría ir a buscar todavía por debajo del 8113 para que tenga presente. Isagen, situación interesante la Isagen. Esto hace un soporte importante aquí, hay un hombro, una cabeza, esto podría ser un doble hombro, cabeza, hombro. Hay una situación de rango estrecho, una vela que crece 0.5%, una vela en la semanal con cola, cuerpo estrecho, cola de piso,
antecedida de una vela muy similar, antecedida de una vela tipo una vela de rango estrecho con cola de techo. Esto es de indecisión, ojo, tengan mucho cuidado. Hay potencial para que esto baje nuevamente y vuelva a buscar, ¿por qué no?, en la semanal el 2941. Técnicamente en el largo plazo uno puede pensar que hay una situación de tendencia alcista, es correcto en el largo plazo, pero en el corto plazo esto está empezando a cambiar. Nuestra recomendación, si esto rompe 3000, hay que salirse de la posición. En el gráfico mensual lo que vemos son velas de indecisión. Aquí está dando este mes con una sola semana que lleva, pero miren, ya antecedía 2 semanas de indecisión completamente. Una vela de rango estrecho con cola de piso roja también. Esto puede retroceder y puede ir a buscar nuevamente el pico anterior en 2911. Por favor, téngalo muy presente. Hay que ajustar la salida en el gráfico semanal Nutresa, en el gráfico diario, perdón, Nutresa. Lo que observamos es en el gráfico semanal pendiente totalmente bajista, situación en poder de los vendedores totalmente desde el 16 de septiembre del 2013 y va camino a buscar nuevamente para un cierre cerca de los 25.000 pesos inicialmente. A partir de ahí podría ser el rebote, sí, pero entrar aquí es entrar contra tendencia, lo mostramos claramente gráfico, de modo que si bien es cierto hay un soporte importante acá, lo vamos a dibujar, esta línea. Tengan mucho cuidado, por favor. En la semana técnicamente deberíamos estar por fuera de la posición, en la semana sobre todo cuando esto rompió el 27.083, ya en videos anteriores lo habíamos expresado, pero pues usted obviamente, apreciado inversionista, toma la decisión simplemente con base en la información que pueda servirle de lo que nosotros entregamos o información que usted adicionalmente tenga. Por otro lado, preferencial de grupo oval, si lo miramos incluyendo el tamaño de las colas, la pendiente es bajista tanto en el corto como en el largo plazo. Esto es una situación totalmente bajista, ya se lo expresamos técnicamente acá. Doble piso, esto está buscando, bueno, desde aquí técnicamente en la semanal, desde aquí probablemente inclusive esto tiene potencial para buscar un rebote en los 1206. Hay una vela roja que retrocede 3.1%. Esto simplemente me está indicando continuidad a la baja. Un soporte inicial que había por aquí cerca de 1239, está cerca de él. Si no rebota desde aquí, el potencial es para caer todavía hacia 1200, para que lo tengan presente, por favor. En el gráfico mensual la situación es muy clara, indicando que sí, esto tiene potencial de buscar el 1200 todavía. Hay muy bajo volumen de negociación para la primera semana del mes, pero parece ser que lo que resta del mes, según la tendencia que trae en el volumen, va a ser también una tendencia de volumen muy bajo, como es normal en el mes de diciembre casi en todas las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Preferencial de Bancolombia, ya miremos esto rápidamente a nivel de gráficos semanales. Lo que vemos es una tendencia bajista. En la semana de una vela roja que retrocede 3.1%, no es momento de entrar. Preferencial de la vivienda. El análisis de la semana del mes nos muestra un mes, una pendiente negativa. Miremos un poquito aquí el gráfico semanal para una mejor indicación. Técnicamente esto es un máximo menor, aparentemente esto tiene connotaciones, retrocedió 0.4% la semanal y tiene posibilidad de buscar nuevamente el 22.677 con bajo volumen de negociación. No es momento de estar en la posición, si bien es cierto que en el largo plazo todavía podemos considerar esto alcista, pero está haciendo máximos menores y por la formación que vemos aquí en el gráfico semanal 1, 2, 3, 4, 5, esto tiene potencial para caer inclusive en la próxima semana en el 21.000. No queremos ser de mal agüero, pero le estamos diciendo simplemente que el potencial bajista se mantiene. Si esto no rebota acá, que no creemos que lo vaya a hacer esta semana por la tipo de vela que es una vela de rango estrecho con la del techo y piso, no es una vela de indecisión, esto va a ir a buscar todavía en la semanal el retroceso y puede caer inicialmente hacia 22.628, para que por favor tenga presente esa información. Preferencial del grupo Sura, tendencia totalmente bajista, la preferencial la vemos aquí, esto sigue siendo, y sobre todo porque retrocede con mucha fuerza, 3.7%, es una vela de rango amplio con algo de volumen de negociación y tiene un potencial de ir a buscar el 33.458. Por favor, ténganlo presente, lo dejamos acá
no es momento de entrar. Esto es tendencia bajista por completo, tanto en el gráfico semanal como en el gráfico mensual. Y entrar aquí sería entrar contra tendencia. No hay señales todavía de compra importantes, de modo que no es momento de compra. Simplemente el gráfico mensual lo refuerza. Vienen una, dos, tres velas seguidas en mensuales bajando, sobre todo desde acá. Esto fue un rompimiento fallido. Esto es un rompimiento de 1, 2, 3, 4, 5. Sí, este es un rompimiento fallido al alza acá. Esto es un máximo menor acá. Va a actuar como línea de resistencia cuando esto devuelva, pero el potencial de retroceso, bueno, en la semanal está dando, en la mensual habría una posibilidad de que esto rompiera cerca de este valor, o inclusive por acá cerca de los 33.523. De modo que hasta que esto no en la semanal o en la diaria no nos dé unas mejores señales, no hay recomendación obviamente de compra. PREC, Pacífico y Rubiales, la mensual totalmente bajista, la tendencia es bien marcada, la acción. Lo que observamos simplemente es una vela roja que retrocede 4.9% en la mensual, 34.520 el precio de cierre, cerca de la zona de soporte 33.840 que ya he visitado anteriormente. Desde aquí debería rebotar nuevamente, en el pasado lo ha hecho. Esto se constituye una zona importante de rebote, o sea que esto le puede faltar un pedacito por caer todavía, de modo que no es momento de compra. Amanecerá y veremos, pero si nos proyectamos 5 años atrás, si esto rompe, y aquí está el veneno de esta situación, si esto rompe el 33.000, pudiéramos pensar que va a ir a buscar el 26.829. Por ahora no es momento para comprar Pacífico y Rubiales. La compra no se da, la situación está para eso. Si eso, si hay inversiones en energía, ustedes saben que lo manejamos técnicamente con línea de gráfico lineal. Cerró en la semanal con los 1730, cerca de una zona de resistencia en ese valor, de soporte, perdón. Hay continuidad alcista todavía en el largo plazo, y esto tiene potencial en la mensual de ir a buscar a los 11.317, pero estaríamos hablando ya para enero, febrero. Por ahora la pendiente es positiva, pero es un movimiento muy lento, es una acción que se negocia no todos los días en la bolsa de valores de Colombia. Perdió su característica de liquidez importante y eso la hace un poquito demorada en las fases de negociación, pero sí hay potencial obviamente, como decir, para buscar a 11.617 en los próximos días. Apreciados amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. A nombre de Golden Stocks les habló Carlos Arce. Para los que nos han escrito, esperemos que las respuestas que le hemos dado vía correo electrónico hayan sido de su utilidad y de su agrado, y que los gráficos y el análisis que hacemos aquí le permitan por lo menos tener una visión más importante de la bolsa como tal para tomar mejores decisiones. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos con el análisis del día martes, con el análisis del lunes.